En esta ocasión vamos a hablar acerca de viabilidad del proyecto de investigación, comenzando con el concepto, ¿no? Luego serían los aspectos que comprende la viabilidad del proyecto de investigación, como los asuntos del presupuesto o la financiación también. El tiempo que demorará hacer una investigación, el asunto de los instrumentos y los materiales que se usarán. Por último serían los ejercicios, con el cual vamos a empezar diciendo que es viable. Según la Real Academia Española en 2001, nos dice que es aquello que tiene las probabilidades de llevarse a cabo. Por viabilidad se entiende que es un proyecto de investigación, ¿no? Aquella característica que debe tener todos los proyectos cuando estos son concebidos por un investigador. Son viables cuando por sus circunstancias tienen probabilidades de poderse llevar a cabo, en efecto por proponer un proyecto de investigación, relacionando a una serie de circunstancias como tiempo, lugar, procedimiento, etc. También nos dice que viabilidad es un requisito en la presentación de proyecto de tesis. Es por este requisito que se exige que el investigador enuncie que las exigencias serán cumplidas por él. Debe aceptar, ¿no?, estar de acuerdo con el tiempo que demorará la ejecución del proyecto, como la cobertura de gastos, el acceso a la población u objeto de estudio. También la disposición de los instrumentos que se requieren para recopilar los datos para alcanzar los objetivos de investigación. Como cumplir con las exigencias de la ejecución. Los objetivos no serían alcanzados y si hay hipótesis en el estudio, no podrían contrastarse. Siguiendo con el aspecto de que comprende la viabilidad del proyecto de investigación. Tenemos la disposición de recursos humanos, el cual nos dice que la tesis lo hace un estudiante, aunque puede admitirse que la tesis se haga en un equipo también, ¿no? Necesariamente se necesita de apoyos, por ejemplo, de tecnólogos de laboratorio, de encuestadores, estadísticos, especialistas en pruebas y profesionales de diversas especialidades. Bueno, estos recursos deben ser tomados en cuenta, particularmente porque demanda tiempo encontrarlos y definir su participación, y la actividad de cada uno de ellos debe ser definida. Por eso es conveniente que el tesista, luego de ser consciente en la participación de algún personal determinado, deberá decir en qué consistirá la actividad que va a realizar y qué tipo de coordinación es para hacer estas participaciones. Siguiendo con el asunto del presupuesto o la financiación, se entiende que todo proyecto exige un conjunto de gastos. Es por eso que el autor de una tesis debe saber anteladamente cuánto tendrá que gastar para hacer su tesis. Y es por eso que se hace estimaciones de los gastos que tendrán que hacerse. Esta estimación puede tener en cuenta o comprometer en la ejecución de un proyecto a ejecutar sin saber cuánto se tendrá que gastar, ¿no? Se habla de estimaciones porque no se puede hacer un cálculo exacto, porque en los mercados de hoy en día los precios son dinámicos y porque pueden aparecer gastos imprevistos. Es por eso que un investigador podría no contar con el dinero que demanda hacer una tesis, pero podría obtener una información sobre financiamiento
que algunas entidades ofrecen, ¿no? Como puede ser la Concitec o los bancos, sobre créditos para ejecutar un proyecto de investigación y hacer las gestiones para obtener la financiación. Esta deberá estar obligada después de ejecutar con el éxito la investigación, ¿no? Ya. Y el tiempo que demorará hacer una investigación. Debe estimar el tiempo que demorará hacer una tesis. También se hacen estimaciones que se pueden hacer, ¿no? Como quienes hacen proyectos distinguen el tiempo óptimo, el tiempo pesimista y el tiempo probable. Vamos a hablar acerca del tiempo óptimo. El tiempo óptimo nos dice que es aquel que expresa la duración de la ejecución de acuerdo a todo lo previsto, es decir, sin contratiempo ni imprevistos. Y el tiempo pesimista es aquel que expresa la ejecución con el máximo que demorará, ¿no? Y el tiempo probable. El tiempo probable son también estimaciones que el investigador formula con algoritmo de Smelkes. En 1988 propuso una fórmula donde nos dice que T es igual a O más 4M más B, todo eso sobre 6, donde T designa el tiempo estimado, O expresa el tiempo óptimo, M el tiempo medio, llamado también probable, ¿no? Y P es el tiempo pesimista. La estimación del tiempo que demorará un proyecto de tesis depende de varios factores, los cuales no siempre son controlados por el investigador. De allí que se hable de estimaciones de tiempo y no de cálculos, aunque las prescripciones establecidas por Corina Smelkes reúnen las características de un procedimiento algorítmico. El asunto de los instrumentos, ¿no? Para ejecutar un proyecto, el investigador estará seguro que dispondrá de los instrumentos que se utilizará para recopilar datos de esa manera, alcanzar los objetivos y probar las hipótesis, ¿no? Algunos instrumentos son caros, otros no existen, pero podrían ser fabricados o elaborados por el investigador. Bueno, la exigencia de fiabilidad de los instrumentos es otro requisito que necesariamente debe cumplir el investigador cuando elabora o fabrica instrumentos. La fiabilidad es el grado de credibilidad que debe tener todo instrumento que se fabrica o elabora. Y los materiales que necesitaré para hacer el estudio. También la otra pregunta estaría, ¿para qué se utilizarán estos materiales en el estudio? Bueno, enunciando problemas de investigación, el autor de la tesis tiene que ser consciente de los materiales que se necesitarán para resolver el problema de investigación. Cuando la investigación es descriptiva, el requerimiento de materiales casi no existe, pero cuando el estudiante investigador hace un experimento requiere de muchos materiales, a veces difíciles de conseguir, incluso algunos de ellos son muy caros, ¿no? Los ejercicios de la viabilidad de un proyecto de investigación, las cuales serían cognitivos, procedimentales, sobre actitudes y valores. En los cognitivos estarían las siguientes preguntas. ¿Qué es, no? En este caso, ¿qué es la viabilidad de la tesis? La segunda pregunta estaría, si es importante hacer una tesis en un tiempo determinado. También, ¿por qué el investigador debe estar seguro con que contará con instrumentos válidos o confiables cuando formula un proyecto de investigación, ¿no?
Todo eso afecta la viabilidad del estudio de los cambios que afecta la propuesta de la investigación. Y en los ejercicios procedimentales está buscar una tesis, luego transcribir lo afirmado por el autor. Elaborar una presentación esquemática, hacer un listado de términos importantes sobre el tema, ¿no? Y describir cómo puede afectar. Ejercicios sobre actitudes y valores. ¿Qué valor tiene proponer un estudio, no? Por ejemplo, de nuestro tema, ¿qué es viable, no? Y formular un juicio. Y bueno, sería todo esto.